Hola muchachos, ¿cómo estamos? Empezamos con nueva materia. Me imagino que ustedes regresaron al segundo cuatrimestre porque les hacía falta algunas materias, pero con esto van a concluir. ¿Sale, chicos? Muy bien, me da mucho gusto. Ya saben, como siempre, empezar con ustedes con nueva clase. Y en esta ocasión vamos a tener la clase de lógica jurídica. ¿Ok? Vamos a estar viendo algunos juristas, vamos a estar viendo algunos mm, filósofos, ¿ok? Que hablan referente a la lógica jurídica y cómo lo van a interpretar, ¿ok? Sentido ordinario de la palabra lógica, lo que es congruente, ordenado o bien estructurado. En esta, eh, en esta clase, chicos, vamos a estar viendo pura teoría. No se me vayan a aburrir, es pura teoría. Entonces, vamos a encontrar esta pequeña introducción de lo que es la palabra lógica. Se la vamos a estructurar en congruente, en ordenado o bien estructurado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vamos a ejemplificar? Pues de la manera de que cómo está nuestro órgano jurídico muy bien estructurado, está muy bien ordenado y es bastante congruente. Incluso se dice que nuestro poder judicial es uno de los mejores estructurados. ¿Por qué? Porque no tiene tantas lagunas como lo que es Estados Unidos, que siempre está reformando y reformando y reformando, y cualquier cosa reforma. Nosotros no. Acuérdense que nosotros lo que hacemos es simplemente, si algo está mal, lo cambiamos con una jurisprudencia, como ya lo habían visto en clases anteriores. Cuando hay una laguna, simplemente hacemos una jurisprudencia y subsanamos ese problema. Entonces, si decimos que no está muy bien estructurado, muy bien organizado nuestro sistema y nuestro poder judicial, pues debemos de entender y comprender ujú, que lo tenemos, en nuestro órgano judicial, lo tenemos pues de manera equitativa o de manera de etapas, ¿ok? Así es como nosotros manejamos nuestro poder judicial, por etapas. Pero bien. Hay algunos niveles de la lógica, acuérdense que este nada más es una introducción, todo esto son introducciones a la lógica. Vamos a estar viendo lo que es la lógica natural y lo que es la lógica científica, como por ejemplo, la lógica natural, como aptitud de todos los poseen para pensar con orden y coherencia. ¿Ok? Eso es lo que dice la lógica natural, que nos dice que vamos a pensar con coherencia. Hilación, ¿ok? ¿Qué es hilación? Que vas a pensar de manera correcta, ¿ok? Eh, Vamos a hablar jurídicamente. La lógica natural la podemos ver lo que es en nuestro trabajo. Como por ejemplo, nosotros tenemos la ética del abogado, chicos, ¿ok? Al nosotros tener esa ética, pues bueno, debemos de pensar de manera correcta, debemos de pensar de manera bien estructurado, ujú, de que si vas a defender, por ejemplo, vas a defender a un violador, pero tú debes de pensar por qué lo vas a defender. Si vas a defender a un secuestrador, tienes que pensar por qué lo vas a defender. No nada más por ganar dinero. Digo, es una parte fundamental y de eso el que diga que no es cierto, pues estará mintiendo. Pero debes de saber el por qué vas a defenderlo. Debemos de saber que todo persona, todo individuo, eh, pues no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por lo tanto, pues tiene ese pequeño, tenemos esa pequeña reserva de si lo es o no. Bueno, a través del tiempo, pues bueno, nos iremos dando cuenta, pero de momento debemos de pensar de manera coherente, de manera ordenada y llevar a cabo nuestra ética profesional. ¿Ok? Eso sería pensar una lógica natural. Ahora vamos a hablar de una lógica científica. ¿Ok? Como una teoría, como una técnica que posibilita el perfeccionamiento de lo lógico a lo natural. ¿Qué quiere decir esto, chicos?
que la lógica científica se basa más en tecnicismos. ¿Ok? Vamos a hablar de, por ejemplo, en una audiencia de juicio oral, pues no vas a decir, ay, ya ves cómo lo haces. Obvio no, tienes que hablar de manera apropiada, tienes que buscar un tecnicismo para argumentar tus mensajes, tienes que saber argumentar muy bien, tienes que dirigirte de la manera correcta. ¿Por qué? Porque vas a llevar un tecnicismo. Ahora, si vas a aplicar ese mismo tecnicismo o esa lógica jurídica en un asunto, pues lo puedes ver claramente lo que es una pericial. En una pericial se lleva de manera técnica, se lleva manera científica, ¿ok? Se lleva de esa manera científica para poder llegar a un resultado claro, preciso, de lo que estás hablando o de lo que quieres dar a entender o de lo que quieres llegar a comprobar, dependiendo. Acuérdense que en las periciales hay periciales para todo, para saber si es tu papá, una de paternidad, uno de criminología, uno de medicina forense, uno de balística, uno de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía. O sea, debemos de entender que la lógica científica se va a basar más en la teoría, perdón, en el tecnicismo, ¿ok? Se va a basar más en lo científico para llegar a un resultado concreto, preciso de lo que estemos hablando. Así es como nosotros vamos a ver las lógica natural y la lógica científica dentro de un juicio, digamos. La definición de lógica es la ciencia del pensamiento y de la razón, ¿ok? Exactamente como yo les estaba comentando, tenemos que hablar de ciertos personajes para entender lo que es la lógica. Cada quien interpreta, varios filósofos interpretan la lógica como mejor les conviene o como mejor creen, que esa es la palabra correcta, como mejores creen que se va a encontrar. Es la ciencia del pensamiento y la razón. Por eso el derecho, chicos, vamos a hablar todo. Acuérdense que esto lo la lógica jurídica la vamos a encontrar, la lógica en general la vamos a encontrar en todo el mundo, ¿ok? Siempre vamos a buscar una lógica, pero la lógica jurídica, que es a lo que nos interesa, vamos a estar hablando de, por ejemplo, pensamiento y razón. Eso es lo que es la lógica, una ciencia de pensamiento y razón. Tienes que pensar, por ejemplo, vamos a hablar de un asunto, ¿no? De pensión alimenticia, ¿ok? Bueno, no, vamos a hablar ahora de un usucapio, ¿ok? Ahora nos vamos a meter al usucapio. Dice pensamiento y razón. A ver, si yo razono coherentemente lo que yo quiero hacer con un usucapio, estaría yo haciendo mal. ¿Por qué? Porque si te metes de mala fe a una casa y la quieres usucapir, estás haciendo, no estás razonando, no estás entrando a un pensamiento lógico, simplemente te estás llevando por un impulso, no estás entrando en razonamiento. Pero si lo ves desde este otro punto de vista, ¿ah? Si tú ves esta lógica desde otro punto de vista que es, eh, me dieron este departamento, un decir, ¿ok? Pero la persona falleció. Llevo 10 años o 5 años de manera honesta. Pues lo que voy a hacer, lo primero que se debe de hacer es dar parte a los familiares que te están rentando o que te dieron esa propiedad. Si ninguna persona se quiere hacer cargo de esa propiedad porque simplemente está muy lejos, porque simplemente no les interesa, en ese momento tú de buena fe, con tu buen razonamiento, con tu buen pensamiento, puedes empezar un juicio de usucapión, pero lo estás haciendo de buena fe, lo estás haciendo con razonamiento y pensamiento a futuro. Esa es la manera correcta de ver la lógica. Por eso dice que es pensamiento y razonamiento. Y todo eso lo tenemos que ver dentro de de un mismo contexto, de lo que es la lógica jurídica. ¿Ok? La lógica, ya sabemos que es pensamiento y razón. Ahora lo voy a llevar a lo jurídico, que es
hacer un juicio de usucapión. Ya razoné, ya pensé qué voy a hacer, ya investigué, ahora sí lo voy a llevar a un juicio de usucapión, en el cual de buena fe voy a pedir que me den ese departamento, esa casa, porque yo he pagado la luz, yo he pagado el predio, yo he pagado el agua, yo he mantenido esa casa de buena fe. Ujú. Y ahora tú lo que quieres es pagar, retribuir a un país con el pago de tus impuestos. ¿Cómo? Pues comprando esa casa, ya sea que la liquides de una exhibición o que la vayas pagando en cómodas mensualidades. Aquí va a ser dependiendo, pero la idea de la lógica jurídica es eso, de que pienses razones y lleves a juicio algo que tú realmente quieras. En este caso, pues un departamento o una casa la vas a usucapir para llevarlo a un juicio. Por eso es lógica jurídica, razonamiento y pensamiento para llevarlo a juicio o a algo jurídico. Importancia de la lógica. Ayuda a la mente a pensar con corrección, claridad, orden, profundidad e hilación. ¿Qué es la utilidad de importancia de la lógica? Ayuda a mantener el pensamiento claro, en orden. Por eso yo les comentaba, esa es la importancia de la lógica. Muchos pues realmente nos va a aburrir esta materia. ¿Por qué? Porque es muy filosófica y realmente nosotros como abogados, pues siempre estamos en el campo de batalla, siempre estamos trabajando. Quieres estar en un juicio, quieres estar en una audiencia, quieres estar en una comparecencia, pero tú quieres estar dentro del campo de batalla. Tú eso es lo que a ti te interesa, trabajar, ¿ok? Pero dentro de ese trabajo, dentro de la importancia que nosotros vamos a llevar, vamos a encontrar siempre una lógica y eso lo vamos a encontrar y no solamente y no solamente lo vamos a encontrar en la materia de derecho, lo vamos a encontrar a nivel mundial. ¿Ah? El pensar con claridad, el hacer correctamente lo que nosotros pensamos para llegar a un orden, que es un orden jurídico. ¿Ok? Por eso les estaba yo comentando referente a la pirámide de Kelsen, que eso es un orden jurídico. Esa es la importancia de la lógica. Vamos a tener la Constitución, de ahí siguen los tratados internacionales, de ahí siguen las leyes, todo tipo de leyes, código civil, código nacional, código de comercio, código aduanero, todos los códigos, de ahí siguen los códigos estatales, ¿ok? Y vamos a ir hacia abajo hasta llegar a decretos, nas- este, los decretos municipales, hasta llegar a a los reglamentos de tránsito, a los bandos municipales, ¿ok? Los bandos municipales, los reglamentos de tránsito son los que ya están hasta abajo. ¿Por qué? Porque esos solamente van a llevar el orden del todo transitar de un estado o de un municipio, ¿ok? Por eso son hasta abajo. ¿Por qué? Porque obvio nos van a decir no te pases el semáforo, no vayas manejes en contraflujo del Mexibus o del Metrobús. Esas son las reglas de tránsito, ¿ok? O los bandos municipales. Por eso la importancia de la lógica jurídica, tener claridad, tener una corrección de orden, ¿eh? E hilación. ¿Qué quiere decir hilación? Que se vaya hacia adelante sin retroceder y hacer mal uso. Bien, vamos a encontrar una definición, chicos. Lo que estuvimos viendo ahorita son definiciones de varios juristas, ¿ok? Vamos a encontrar una definición real de la lógica. Es la ciencia de los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el razonamiento correcto y verdadero. Esa sería una definición clara y tangible, ¿ok? Que tú digas, esto es lo que se va a hacer. Creo que con esta pequeña definición estamos abarcando y dándole profundidad a lo que es la lógica. Es una ciencia.
de pensamientos en cuanto a sus formas mentales, para facilitar el razonamiento correcto y verdadero, que se supone nosotros los seres humanos debemos de ser racionales, aunque muchos chicos, desgraciadamente, pues no lo son, ¿están de acuerdo? El feminicida, el homicida, el secuestrador, el narcotraficante, el violador, el pedófilo, el infanticidio, todos esos, todas esas personas realmente no podemos enmarcarlos en razonamiento correcto y verdadero. ¿Por qué? Porque son irracionales. Se supone que el ser humano es el único animal racional dentro del reino animal donde nos encontramos, porque nosotros estamos catalogados dentro del reino animal. No somos plantas, no somos vegetales, ¿ok? Estamos catalogados dentro del reino animal, pero nosotros somos racionales. Se supone, les vuelvo a repetir, que con esta definición deberíamos de tener nosotros ese razonamiento, chicos, ese formalismo, ajá, ese formalismo de conciencia, pero conciencia para bien, no para mal, porque realmente hay algunos que ocupan la conciencia solamente, pues, para hacer daño. Pero esta definición yo siento que es de las más concretas, aparte de todas las que les he dicho anteriormente, que ahorita estuvimos viendo varias, de varios juristas, pero siento que esta es una de las mejores. ¿Ok? Es la ciencia de los pensamientos en cuanto a sus formas mentales. ¿Ok? Porque nosotros tenemos varias formas de pensar, varias formas de ver el mundo. ¿Ok? Nosotros tenemos varias formas de ver el mundo y cada cabeza es un mundo, ya mejor que nadie lo sabe, cada cabeza es un mundo, pero debemos de pensar para ayudar y facilitar raciocinio correcto y verdadero, chicos. ¿Ok? Eso es la idea. En cuanto a la materia de, de lógica jurídica, ¿ok? En cuanto a ese tipo de materia, pues podemos encontrar Mm, bastantes, pues, bastantes conflictos dentro de un juicio. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de meter la lógica jurídica a lo que es realmente el área que nosotros estamos trabajando, que es la abogacía. ¿Ok? Debemos de entender que las ciencias pues no son 100% seguras, porque por eso es una ciencia, no estamos todavía 100% seguros de lo que estamos estudiando, lo estamos estudiando, por eso estar dentro de un juicio, pues nos podemos dar cuenta que no vamos a encontrar todavía el 100% de de nuestra conciencia en un juicio. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber cualidades que no concuerden dentro de la misma. Elementos del conocimiento. Debemos de entender los elementos del conocimiento. El sujeto es la persona que conoce. Se supone que los elementos son el conocimiento. El sujeto es la persona que conoce. Se supone que es la persona que conoce, pero si nos damos cuenta que, ejemplo, vamos a un juicio. Se supone que nos van a llamar a nosotros porque conocemos del tema, chicos. Pero cuando te llaman, por ejemplo, tienen un problema de, no sé, de robo y te contratan a ti para que tú pues tú los defiendas. ¿Ok? Se supone tú tienes que tener ese conocimiento de la carpeta de investigación al 100. Tienes que saber cómo está integrada una carpeta de investigación. Tienes que saber desde el momento en que detuvieron, si es que hay detenido, ¿verdad? Desde que detuvieron a tu cliente hasta que lo pusieron a disposición. El sujeto
dice que es la persona que conoce. Nosotros somos el sujeto, por lo tanto debemos de conocer la materia. Si no conoces la materia, ahí es donde entra la ética profesional, ahí es donde entra la lógica de lo que yo les estaba comentando. ¿Para qué te vas a meter en un problema que no conoces? O simplemente desconoces, ¿ok? No todo lo sabemos, debemos de entender que somos abogados, más no todólogos. Soy abogado a lo mejor de materia civil, de materia penal, de materia familiar, pero no conozco nada de materia mercantil. No conozco nada de materia agraria. ¿Para qué agarro un asunto de ese tipo si sé claramente que lo único que voy a hacer es hundir a mi cliente? ¿Por qué? Porque no conozco. Por eso dice, el sujeto es la persona que conoce. Sí, pero cuando estás dentro de un trabajo que realmente sabes, si no conoces, ahí es donde entra la ética o donde entra la lógica. Conocimientos fundamentales y concretos para llegar a una verdad. No conoces, no te metas, ¿ok? Ese es el sujeto. El objeto es la cosa o persona conocida, ¿ok? Cuando nosotros tenemos el objeto que es la cosa o persona conocida, por ejemplo, nuestro cliente, ¿ok? Vamos a hablar de nuestro cliente. No eres su amigo, no eres su compadre, eres una persona, en ese momento te está contratando para tú poderlo ayudar y zafar del problema, más no para que se vayan de fiesta, ¿ok? Pero sí debes de saber, pero sí debes de conocer todo lo importante de su caso. Por ejemplo, vamos a hablar de una persona que te contrató por robo o que ya lo agarraron en flagrancia, lo metieron, lo pusieron a disposición y llaman al... Ya conoces, te presentas, te protestas cargo, entregas tu cédula, protestas cargo y te dan acceso a la carpeta de investigación. La observas, la lees, la revisas, lees todo lo que te conviene y en ese momento hablas con el objeto, que es la cosa o persona conocida. Ok, hablas con él y le dices, ok, mira, yo ya leí la carpeta de investigación, te están acusando por robo, te subiste al transporte, le robaste a 5 personas celulares, carteras y dinero. Ahora, yo necesito que tú me des tu versión. Son amigos, ¿eh? Y son a lo mejor mi vecino y lo que tú quieras. Pero en ese momento pasa a ser tu cliente. No puedes decirle, oye, canijo, tal por cual, ¿verdad? No, simplemente lo único que vas a ir a ver, dime cuáles fueron los hechos del problema. No te interesa lo que pasó ayer, que a lo mejor se tiró de cabeza, que porque no tienen para comer, eso a ti no te interesa. Tú te interesan los hechos claros. En ese momento tú vas a hablar y le vas a decir, a mí cuéntame los hechos claros, no me interesa lo que hiciste ahí. ¿Te subiste o no te subiste a la combi a robar? No, pues sí, sí me subí. ¿Les robaste? Si no les robaste, sí, sí les robé. ¿Cuánto les robaste? No, pues 3 celulares. ¿De qué marca? De estas. ¿Cuánto de dinero? Tanto. Ok, perfecto, te detuvieron. Ahora, ya con eso tú ya puedes empezar a trabajar. Pero si él te miente y te dice, no, yo no fui, bueno, tú estás trabajando con evidencia que realmente no vas a conocer. Entonces, por lo tanto, necesitas conocer el objeto primero, que es el problema en el que está metido tu cliente en este caso. Yo les pongo estos ejemplos, chicos, para que sepan de qué estamos hablando, porque sí es un poquito complicado de por sí. La materia lógica jurídica, pues es muy teórica. Si no les pongo ejemplos, pues no entendemos, ¿ok? Pero realmente ese es el sujeto que somos nosotros y debemos conocer y el objeto que es la cosa o la persona que estás conociendo, ¿ok? O conocida, pero ese es el objeto. Como tercero es la presentación en el contenido, captando en la facultad cognitiva y que se refiere a un objeto. La presentación en el contenido del captado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la tercera es la presentación. ¿Qué te van a presentar? Bueno, como les dije hace rato, estamos hablando de un juicio. Te debe de presentar él argumentos para que tú puedas defenderlo. ¿Ok? Esa es la presentación en el contenido. Te debe de presentar argumentos o te debe de dar argumentos para que tú lo puedas defender. Olvídate de que es tu cuate, olvídate que es tu vecino, olvídate que es tu hermano. Te debe de dar hechos concretos para la presentación del contenido. ¿Qué es el contenido? Pues todo eso que tú vas a explicar, todo eso de lo que tú vas a hablar. ¿Ok? Todo eso de lo que tú estás
tratando de defender, te lo tiene que decir claro, si robó, si mató, si asesinó, si violó, tiene que decirte tal cual fueron las cosas para que tú puedas argumentar en el momento procesal oportuno, pues de manera concreta algo. Si él te dice, pues sí, la violé, pero pues ya, a ver, pero ¿cómo, dónde, a qué horas, cómo? Para que tú puedas encontrar tu defensa. Por eso es la presentación del contenido. En como cuarto punto, la operación es el acto mismo del conocer. En este punto, la operación del acto es lo que tú estás haciendo, ¿ok? Vas a operar, les vuelvo a repetir, les estoy poniendo ejemplos para que me entiendan realmente de qué estoy hablando. La operación del acto es de lo que tú vas a desarrollar dentro del juicio, ¿ok? Todo eso que te vas a desenvolver, todo eso que te vas a tú a trabajar, todo eso es la parte donde tú vas a estar trabajando, ¿ok? Con lo que a ti te van a dar, esos 4 puntos es con lo que tú vas a estar trabajando de manera correcta para poder llegar a la operación del acto. ¿Ok? Todo eso que tú vas a defender, todo lo que vas a argumentar, vamos a decir códigos, constituciones, reglamentos, fundamentos, todo eso es la operación del mismo. ¿Ok, chicos? Les digo, yo les voy poniendo este tipo de ejemplos para que tengamos eh, y entendamos de qué estamos hablando. La idea es la presentación mental de un objeto sin afirmar o negar nada acerca de. La idea, la idea va a empezar, chicos, con la estructura de esos 4 puntos que ya les dije. Sujeto, objeto, tema, con todos esos 4 puntos que yo ya les comenté, de ahí van a surgir tus ideas. Es la representación mental del objeto sin afirmar o negar. ¿Qué debes de hacer cuando tú realmente vas a debate? Tu idea es tratar de eh, que caiga en tu juego el Ministerio Público. Por ejemplo, tú vas de defensa del imputado. Siempre, nunca vas a afirmar, pero no vas a negar, ¿ok? No vas a decir, sí, es que yo lo vi que la violó. Oh, no, 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 no la violó. Supuestamente dicen que él la violó. Es totalmente, esa es una idea que cambia todo el contexto de tu argumentación jurídica, chicos. Supuestamente la víctima cree que él la violó. Supuestamente. No estoy afirmando ni lo estoy negando, porque acuérdate que si tú niegas totalmente el hecho, cuando vengan las pruebas, te van a tirar todo y en vez de ayudar al imputado, lo vas a perjudicar. Por eso dice que son ideas. Debes de aprender a argumentar, debes de aprender a decir las cosas de maneras coherente para que ni afirmes ni niegues. Supuestamente, la víctima cree que él es la persona que la violó. Supuestamente. Mas no estoy diciendo que sí, ni estoy diciendo que no. Esas son las ideas que te deben de salir en el momento. Esas son las ideas que debes de estar buscando para tú poder argumentar jurídicamente y tener un léxico coherente con la idea de que envuelvas a la audiencia, envuelvas al juez, envuelvas al Ministerio Público y llega un momento en que no sepa qué le dijiste. ¿Por qué? Porque no estás afirmando y no lo estás negando. Definir, ¿ok? Es la expresión de lo que un objeto sin añadir ni quitar nada. ¿Qué dijimos que era el objeto? La persona o cosa. Por eso que es la expresión de lo que es un objeto sin añadir ni quitar. Cuando tú le das la responsabilidad a tu cliente, en este caso al imputado, de declarar, claramente dice sin añadir ni quitar. No aumentes más ni le digas, es que yo estuve el 24 de agosto de 1985, ese día yo la violé y no, no añadas nada, ni quites nada. Supuestamente dicen que el día 15 de agosto de 1984 estuve yo ahí cuando realmente, no sé, estuve en una tlapalería. ¿Ok? A lo mejor la tlapalería se encuentra a 3 cuadras de donde sucedió el problema. Estás
no estás añadiendo nada ni estás quitando nada porque es dentro del mismo, ¿ok? Es la expresión del objeto, ¿ok? Él está expresando todo su sentir, pero tú claramente le estás diciendo, no añadas ni fechas, ni horas, ni días si no te lo preguntan, ¿ok? Pero tampoco no quites, es que no fui yo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza el debate y es donde le das la oportunidad al Ministerio Público de que te esté atacando y no es cierto, y si fuiste tú, yo te vi, ¿ok? Por eso debemos de definir de manera concreta la visión de la definición. Vamos a empezar con la definición normal, se refiere a la palabra hombre. Ujú. Les vuelvo a repetir, todo esto es jurídico, esto es muy literal, muy literario, muy filosófico. ¿Ok? La definición de nominal se refiere a la palabra hombre. ¿Ok? Estamos sustituyendo palabras para que no pongas hombre, a lo mejor pones nominal. Y dentro del léxico jurídico sabemos que te estás refiriendo a un hombre. La definición real se refiere a la cosa, objeto, significado, puede ser descriptiva o esencial. Cuando tú hablas en una argumentación jurídica, chicos, lo que les estaba yo diciendo, por eso estamos hablando de la lógica jurídica, porque puedes cambiar, puedes usar, puedes hacer cócteles de palabras sin llegar a decir hombre, a lo mejor dices nominal, ¿no? Eh, la definición real se refiere a la cosa, bueno, en contexto de lo real del objeto es, ¿ok? Estamos agregando eso. ¿Para qué? Para que no hablemos directamente de la cosa. ¿Ok? También está descriptiva y esencial que entran dentro del mismo rango de la definición normal y de la definición real. Por ejemplo, descriptiva es una enumeración de las propiedades más típicas del objeto. Vamos a enumerar, vamos a ir enumerando cada uno de las personas, porque fíjense que los objetos o cosas, estamos hablando de personas. ¿Cuántas personas vieron? ¿Cuántas personas no vieron? ¿Quién estuvo? ¿Quién no estuvo? Para que ellos te puedan ayudar o te puedan hundir. Por eso nosotros, como abogados, necesitamos saber el número, ¿ok? Enumeramos personas para saber si nos van a ayudar o realmente nos van a perjudicar. Esencial, se ejecuta con una base de género próximo y la diferencia específica. Se sujeta con base al género. ¿Ok? Aquí lo que nos está tratando de decir en el esencial es que nosotros vamos a trabajar el tipo de persona, chicos. En géneros estamos hablando hombre, mujer, no sé, bisexual, transexual. Para no decir ese tipo de palabras, vamos a entrar en lo esencial. Así es como nosotros lo vamos a enmarcar jurídicamente, lo vamos a enmarcar en lo esencial. ¿Ok? Reglas para definirlos correctamente, ¿ok? Vamos a ver las reglas cómo son, ¿ok? Para definir correctamente las cosas. Uno, breve. Siempre que tu argumento sea breve, pero que sea conciso. No le des tanto volumen a tus argumentos porque no tiene caso. Acuérdense que el juez se va a lo principal, a lo que le interesa, a él no le importa que le pongas, por ejemplo, su señoría, juez del juzgado cuarto civil de Cuautitlán Izcalli, presente. ¿Ok? Por medio de la presente se hace constar que el día 4 de julio de 1985 entró la persona. No, a ellos no les importa, ahí vete a la profundidad, sé breve. El día 1885 entró la persona y agredió a tal. Eso es lo que le interesa. A eso se va a ir. Sé breve pero conciso. Segundo, aplicable a todo el caso, que tu argumentación sea aplicable, que hables cosas coherentes de todo lo que estás diciendo. No digas una cosa por otro y que todo lo que hables sea aplicable. Que sea clara, ya se los había yo dicho, que sea claro y conciso. ¿Ok? Que todo lo que tú vayas diciendo sea
se diga de manera clara y que lo entiendan. Como cuarta, la palabra definitiva no debe de emplearse en la definición, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tus palabras sean claras, no estés tratando de definir todo porque nunca te van a entender. No debe el 5 no debe de ser negativo. Acuérdense que todo lo que nosotros digamos tiene que ser de manera positiva. Y eso es para todo, ¿eh? Siempre tiene que ser de manera positiva, no negativa, porque estarías prácticamente hundiendo a tu cliente. 6. Debe iniciar atributos esenciales, el género próximo de la definición específica. Se debe de iniciar con atributos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que robustezcas tus palabras, porque esa es la manera correcta, robustecer tus palabras de manera concreta, de manera lógica, pero que no pongas tonterías, que argumentes de manera coherente, que tengas una argumentación jurídica clara y precisa. Y bien, para terminar esto, chico, al menos la presentación, nos vamos a ir al juicio. Es la afirmación o la negación de algo. Cuando ya estamos en juicio, siempre vamos a tratar de atacar de manera correcta, de manera coherente a todo lo que nosotros digamos. Por ejemplo, si vamos a negar, niégalo de la manera correcta. No digas es que no estuvo, nunca estuvo presente. Creen que no estuvo presente. O sea, siempre tienes que ir agregándole cosas importantes, cosas que ayuden a tu caso. Y si vas a firmar, no digas, es que sí, sí estuvo ahí. Se supone que ese día sí estuvo ahí. ¿Ok? Siempre agregando, siempre engrandeciendo tus argumentos para que sean claros, para que tengas una buena definición de todo lo que tú estás haciendo dentro de un juicio. ¿Ok, chicos? Bueno, como verán, chicos, la lógica jurídica, pues sí es un poquito muy teórica. No, yo trato de siempre darles ejemplos, siempre estar ejemplificando todo. ¿Para qué? Para que no sea tan aburrida la teoría. Vamos a ver juristas, vamos a ver algunos filósofos, vamos a ver algunos temas, pues interesantes, interesantes de la lógica jurídica. Ok, chicos. Bien, muchachos, pues de mi parte es todo. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Ok, chicos. Gracias. Hasta luego.